Evangelio según San Juan 19:30. Dice la palabra del Señor: habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo: he aquí, consumado es, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Oremos. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos toca hoy compartir, Señor, y que hemos compartido ya. Que tu Espíritu Santo nos hable, que tu palabra nos nutra, nos bendiga, Señor, y que tu nombre se glorifique ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Una simple palabra puede cambiar todo. Inocente en un tribunal de justicia cambia todo. Justo en el campo de juego cambia todo. Cuando una mujer dice sí a una propuesta de matrimonio, cambia todo. A Dios puede cambiar todo. Sin embargo, nunca se ha pronunciado una sola palabra que haya impactado más que la que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan 19:30. He aquí, consumado es. Las palabras finales de Jesús fueron el clamor de un ganador. Jesús había terminado el propósito eterno de la cruz. Hoy permanece como una obra terminada, el fundamento de toda fe y paz cristiana, pagando por completo la deuda que justamente le debíamos a Dios y haciendo las paces entre Dios y el hombre. En algún punto antes de morir, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que clamara como consumado es, se llevó a cabo una increíble transición espiritual. Dios el Padre puso sobre Dios el Hijo toda la culpa y la ira que nuestros pecados merecían, y los llevó en sí mismo a la perfección, satisfaciendo totalmente toda la ira de Dios por nosotros. Entonces, consumado es, fue el clamor de un conquistador. Se pronunció una gran voz. No hay nada de angustia en él, no hay lamentos en él. Es el clamor de alguien que ha completado una labor hasta el fin, hasta terminarla completamente. Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios. Esto no era el gemido de los derrotados, ni el suspiro de la resignación paciente. Era el triunfante reconocimiento de que ahora, o de que había cumplido plenamente la obra que vino a hacer. Consumado es. He terminado la tarea, he cumplido la tarea, he llegado a la meta, he completado la obra. Todo pagado en su totalidad, sin necesidad de agregarle nada más a la redención que Jesús logró cuando dijo: consumado es. Terminó la misión. No hay nada más que agregarle, no hay ninguna obra ni que agregarle ni que restarle. Todo fue consumado, pagado en su totalidad. Los tipos, promesas y profecías se consumaron también. Todo lo que se profetizó y lo que se habló acerca del Mesías fue terminado y fue llevado al pie de la letra. Los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio se consumaron en Cristo. Ya no habría necesidad de volver a hacer sacrificios y ceremonias. Su obediencia perfecta fue también consumada, terminada. La satisfacción de la justicia de Dios fue también consumada. Él pagó totalmente la deuda del hombre
hacia Dios. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados también. Fueron totalmente terminados. Dice la palabra que habiendo inclinado la cabeza, esto habla de un acto pacífico, como acostarse sobre una almohada a dormir. Jesús no colgó su cabeza en señal de derrota. Jesús la inclinó en paz, habiendo inclinado la cabeza. En otro lugar en los evangelios, la misma frase que aquí se utiliza para describir cuando Jesús inclinó su cabeza al morir, se utiliza para reclinar la cabeza para dormir. En el evangelio según San Mateo 8:20, Lucas 9:28, dijo el Señor: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, habiendo inclinado o reclinado su cabeza. Voluntariamente el Señor inclinó su cabeza y ahora estaba listo para dormir el sueño de la muerte. Qué maravilloso es esto, mis amados hermanos. Aún estando Jesús en agonía, aún estando deshidratado, como decía el hermano que nos compartió la palabra el día de ayer, aún estando en esa deshidratación, en esa agonía, y cuando dicen los comentaristas que una persona sometida a ese tipo de sufrimiento, lo más seguro es que la mente no pueda juntar las ideas en su mente o razonar, sino que la mente divaga. Pero Jesús, su mente nunca divagó. Él estuvo totalmente cuerdo, estuvo totalmente consciente de lo que estaba sufriendo y nunca perdió la razón. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Dice la palabra también que entregó el Espíritu, habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Nadie le arrebató a Jesús la vida. De una manera diferente a cualquier hombre humano, Jesús entregó el Espíritu. La muerte no tenía ningún derecho sobre el Hijo de Dios sin pecado. Él se puso en lugar de los pecadores, pero Él nunca fue un pecador, así que no podía morir a menos que entregara el Espíritu. Como dijo Jesús ahí en el Evangelio según San Juan 10, 17 a 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Jesús ha consumado su obra por ti y por mí. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de trabajar para Él. Debemos de perseverar hasta que hayamos consumado la obra que nos toca ahora a nosotros. No para salvarnos a nosotros mismos, pues ya está hecho. Jesús terminó la redención del mundo. Abrió la puerta, el acceso hacia el Padre, reconcilió a Dios con el hombre. Entonces nosotros tenemos que cumplir nuestra misión como Jesús lo hizo. No para salvación, sino porque ya somos salvos. Todo está cumplido. Es verdad que Dios, por los méritos de Cristo, nos ha librado de la servidumbre del diablo y nos ha colocado en el reino de su Hijo amado. Entonces preguntemos y no desistamos de nuestra indagación hasta que hayamos encontrado alguna razón por qué tanta gente prefiere la esclavitud del enemigo de la humanidad en vez del servicio a Cristo, nuestro amabilísimo Señor, y escoger el arder para siempre las llamas del infierno con Satanás en vez de reinar felices en la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. La única razón que podemos encontrar es que el servicio a Cristo empieza con la cruz.
es necesario crucificar la carne con sus vicios y concupiscencias. Si alguno de nosotros individualmente fuera la primera persona a la que estas palabras fuesen dirigidas, toma tu cruz y sígueme, tal vez tendríamos una excusa para dudar y desconfiar de nuestras fuerzas y no atrevernos a poner nuestras manos sobre una cruz que consideramos incapaz de cargar. Pero como no solamente hombres, sino incluso niños de tierna edad han valientemente tomado la cruz de Cristo, la han cargado pacientemente y han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias, ¿por qué habremos de temer? ¿Por qué habremos de dudar? Porque al el Señor llamarnos a tomar nuestra cruz y seguirlo, Él no espera que nosotros lo hagamos en nuestras propias fuerzas, sino que Él nos ofrece la ayuda, Él nos ofrece las fuerzas. Y así como Jesús, siendo hombre, dependió del Padre, dependió de la guianza del Espíritu Santo y de la fortaleza que le daba esa comunión con su Padre, así nosotros, al ser llamados, no debemos de considerar el seguir o el tomar la cruz y seguir a Jesús con nuestras propias fuerzas, sino entender que cuando Él nos llama, Él nos ofrece su compañía, Él nos ofrece su fuerza, su fortaleza, su guía, para que podamos perseverar hasta el final como lo hizo Jesucristo. De la perseverancia de nuestro Señor y esa perseverancia que exhibió en la cruz, somos enseñados por esta palabra: todo está cumplido. Él venía con una misión y la cumplió, pero tuvo que perseverar hasta el final. Los judíos le provocaban y le decían: si Él es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Le provocaban para que Jesús desistiera de su misión. Pero Jesús no nos daría una excusa a nosotros para fallar en nuestra perseverancia. Él perseveró hasta el final. Él pudo decir esas maravillosas palabras: he terminado, consumado es, todo está terminado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Algunos podrían decir: he abandonado mi cruz porque Cristo desertó primero de la suya. Si Cristo hubiera desertado, pero Cristo perseveró en su cruz hasta la muerte, para perfeccionar tanto su obra que nada le faltase y dejarnos ejemplo de perseverancia en todo sentido, digno de nuestra admiración. Es fácil, ciertamente, permanecer en lugares que nos acomodan, perseverar en tareas que nos agradan, pero es muy difícil quedarse en el puesto de uno cuando hay tanto dolor a ser aliviado, o continuar en una ocupación en la que hay tanta ansiedad ligada a ella. Pero si pudiésemos entender la razón que indujo a nuestro Señor a perseverar en la cruz, deberíamos de estar completamente convencidos que tenemos que cargar nuestra cruz con constancia y, de ser necesario, cargarla con coraje incluso hasta nuestra mente, hasta nuestra muerte. Si fijamos los ojos solamente en la cruz, no podemos sino llenarnos de horror a la vista de tal instrumento de muerte. Pero si fijamos nuestros ojos en el que nos exhorta a cargar la cruz, y en el lugar al que la cruz nos llevará, y en el fruto que la cruz produce en nosotros, entonces, en vez de aparecer llena de dificultades y obstáculos, será fácil y agradable perseverar en llevarla e incluso permanecer con constancia clavados en ella. Permanecer hasta el final. Nuestro Señor completó su misión. ¿Qué haremos nosotros, mis amados hermanos? ¿Seremos esforzados y valientes y cumpliremos nuestra misión que Dios nos ha encomendado, o desertaremos? Jesús nos dio ejemplo.
de perseverancia y de terminar las tareas que tenemos que terminar, los trabajos, la misión que Dios nos ha encomendado, que es tan diversa, la misión de cada uno de nosotros, que son diferentes unas de otras, pero sabemos que tenemos que terminar. Entonces tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y ahora que estamos invitados a la mesa del Señor, que precisamente representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que nosotros en memoria de Él lo celebramos, pero no solamente lo celebramos, hemos recibido el beneficio de ese sacrificio y recordamos cada mes lo que Jesús hizo por nosotros y cómo nuestras vidas fueron transformadas y cómo fuimos adoptados, hechos hijos de Dios, y cómo ahora celebramos y recibimos las bendiciones del Señor y tenemos la esperanza de la vida eterna para estar junto con Él. Que este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos dé el valor y la firmeza de perseverar hasta el fin y de poder decir, tal vez al final de nuestros días: Señor, terminé la tarea que me encomendaste. Señor, hice todo lo posible, no estuvo por mí, hice todo lo posible, hice todo lo que pude, busqué ser esforzado y valiente y terminé la tarea que me has encomendado. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos fortalezca y nos ayude a reafirmarnos y nos ayude a levantar nuestra cabeza, Señor, y a caminar hacia la meta, Señor. No esperando un lecho de rosas, porque tú no lo esperaste, Señor. Tú sabías que tenías que ir a la muerte y muerte de cruz, no siendo culpable de nada, Señor. Así que nosotros también estemos dispuestos a padecer por tu causa, si es necesario, pero terminar la obra que nos has encomendado, Señor. Que seamos esforzados y valientes y perseveremos hasta el fin, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios.